Muy buenas tardes para todos y para todas. Es un placer estar con ustedes una vez más en los talleres de Fulbright o en los Fulbright Workshops. Y la tarde de hoy vamos a hablar acerca de la redacción de ensayos para Fulbright, ¿ok? O el essay writing. Mi nombre es Naomi Lausecker y mi compañero Jonathan Candia y yo somos asesores para la red de centros de asesoría que se conoce como Education USA. Estoy segura de que muchos de ustedes ya conocen nuestros servicios, pero brevemente a modo de informarles para aquellos que capaz nunca escucharon de Education USA, somos una red, un centro de asesorías estudiantiles para jóvenes que quieren realizar sus estudios en los Estados Unidos. Todos nuestros servicios son gratuitos y pueden acercarse a cualquiera de nuestras oficinas. Tenemos oficinas en Asunción, en San Lorenzo, en Ciudad del Este y en Hernandarias. Y al final de la presentación les vamos a dejar todos nuestros contactos para que puedan sacarle una fotito o grabarlo y tenerlo a mano para cuando necesiten ayuda. ¿Ok? Em, Les adelanto que el taller lo tenemos una partecita en español y luego ya la mayoría de las informaciones están en inglés, ¿ok? La idea del taller es que de a poco ya se vayan habituando a recibir clases o recibir instrucciones en inglés. El ensayo que ustedes van a redactar, o los ensayos, mejor dicho, porque son varios, es más de uno, lo van a tener que redactar en inglés. Así que it's better once you start listening in English, ¿ok? Vamos a tratar de hacer Spanglish, un poquito de español, un poquito de inglés, pero sí la información principal está en inglés, ¿ok? So we're gonna practice our listening skills today. Para la aplicación a las becas de Fulbright, ustedes necesitan dos ensayos principales, que necesitan redactar dos ensayos principales. El primero es el que llamamos el Statement of Purpose, el SOP, el SOP, ¿sí? También se le conoce como el Personal Statement, el PS, ¿verdad? Pero para Fulbright y en la postulación, en la guía, van a ver mucho el SOP, que es el Statement of Purpose. Este es un ensayo un poco más extenso de lo normal, ¿verdad? O sea, un ensayo generalmente en mi experiencia tiene entre 600, 700, 800 o 900 palabras, pero el SOP ya va mínimamente de 900 para arriba, ¿sí? Con un máximo de 1100 palabras. Y está enfocado en la trayectoria académica y profesional de ustedes, ¿ok? El SOP no es el lugar para ustedes contar mucho de su vida personal, ¿sí? El Country Specific Question, el ensayo un poco más corto, sí ahí hay espacio para que ustedes sean un poco más personales, ¿sí? Pero en el Statement of Purpose les animamos a que se mantengan bastante profesionales, ¿sí? Y bueno, ya les adelanté, ¿verdad? El country específico del ensayo más corto tiene un mínimo de 800 palabras y todos los años varía según la pregunta de ese año, de esa postulación, de esa guía, ¿sí? Em, Después tienen otros mini ensayos, ¿verdad? Que en realidad son respuestas a preguntas, ¿verdad? Pero claro, esas respuestas serían como mini ensayos donde generalmente les piden que tengan entre 250 palabras alrededor de esa cantidad, ¿ok? Y esto lo van a encontrar a lo largo del formulario de Fulbright, ¿sí? Donde se les pide que hablen acerca de sus objetivos de estudio, de investigaciones que realizaron, etcétera, ¿ok? Y si alguno de ustedes está postulando para las becas de Fulbright de postdoctorado, recuerden que ese formato de Fulbright tiene una guía completamente diferente, una guía única para Fulbright postdoctorado y tiene requisitos de ensayos también un poco distintos, ¿ok? Entonces pueden fijarse en esa guía de postulación para, para poder completar los ensayos allí, ¿ok? Bien, les comenté que tenemos dos ensayos principales para Fulbright, el ensayo más largo y el ensayo más corto. ¿Sí? El ensayo más largo, el SOP, y el más corto, el Country Specific. Vamos a comenzar hablando por el segundo ensayo, el que es un poco más corto, ¿sí? Justamente porque es un poco más corto, entonces lo podemos sacar de la lista un poco más rápido. Y el SOP, que ya es un ensayo un poco más largo, vamos a iniciar a hablar de eso un poquito más
adelante, como en unos 15 minutos más o menos. ¿Ok? Ok, el country specific question para este año es el siguiente. We ask you to elaborate on how your resilience skills have equipped you for an international exchange experience. ¿Ok? Cómo los skills, las habilidades de resiliencia de ustedes los equiparon, los prepararon para una experiencia de intercambio internacional. Sí, bastante interesante. Entonces, ya ven que la característica de la pregunta les invita a ser personales, ¿verdad? Les invita a hablar un poquito más de la persona de ustedes y de las habilidades personales que tienen, ¿verdad? En este caso, las habilidades de resiliencia. Este ensayo, ¿cómo escribirlo? Ustedes lo pueden abordar de infinitas maneras, ¿verdad? Lo que nosotros les planteamos el día de hoy no significa que así lo tienen que hacer, ¿ok? Esto va para todos los tips que les demos, no significa de que sí o sí así lo tienen que tomar, ¿ok? Es simplemente una sugerencia, son tips que les damos que nosotros vemos que funcionaron a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y que es lo que les llevó al éxito a muchos de los chicos que quedaron beneficiados con la beca, ¿verdad? Pero, bien, el primer punto es, y esto va para todos los ensayos, respondan correctamente a lo que se les pregunta, ¿sí? Si se les pidió que hagan un ensayo acerca de las habilidades de resiliencia, mencionen en su ensayo habilidades de resiliencia, no hablen solamente de que soy una persona muy responsable, que soy una persona muy trabajadora, muy estudiosa, eso está genial. Hablen sobre eso. Pero si solamente hablan de eso y no mencionan ninguna ocasión donde ustedes fueron resilientes o donde pueden demostrar su resiliencia, entonces no están respondiendo a la pregunta. ¿Ok? Em, una forma de hacer esto es demostrando eh, con ejemplos, ¿verdad? Con anécdotas, cómo ustedes manejaron una situación de estrés muy grande o cómo en situaciones difíciles fue la fuerza de voluntad de ustedes lo que les llevó a superar esa situación o diferentes situaciones por las que hayan pasado. O sea, pueden rever esta pregunta y tratar de analizar como esto que pusimos acá, ¿qué aprendiste de ese fracaso y cómo te hizo crecer? O sea, esa es una forma también de verle a la resiliencia. Evitar un poquito hablar de temas un poco clichés, ¿verdad? No estoy minimizando estas situaciones, no quiero que entiendan como que si pasaron por algo así, yo les digo que eso no sirve, ¿verdad? Porque por supuesto que sí sirve y que cada uno tiene el bagaje que cada uno tiene, pero para este ensayo, ¿verdad? Para el ensayo a postular a la Fulbright, ¿verdad? Hacer un Fulbrighter en un futuro no muy lejano, eviten tocar temas muy clichés, ¿sí? Esto de que mi profe no me quería en la facu y eso fue algo muy duro, pero yo conseguí, me gradué y ahora soy licenciada en tal cosa. Por más que mi profe no me quería o por más que mi jefe no apreciaba mi trabajo. Busquen alguna otra situación un poco menos no sé, hasta común diría, ¿verdad? Porque creo que muchas personas pasamos por eso de que un profe no nos quiso o un jefe no nos quiso, ¿verdad? Entonces, algo un poco más único de ustedes, ¿sí? Temas muy personales, ¿ok? Tengan también cuidado, tómenlo con pinzas, ¿ok? Recuerden que este no es un ensayo que que necesariamente lo van a leer personas que tienen una formación en psicología, por ejemplo, para poder entender o orientarles mejor. Es un ensayo que lo va a leer un comité de evaluación para ver si son o no aptos para ofrecerles un espacio para las becas Fulbright, ¿verdad? Para hacer una maestría, hacer un doctorado, un postdoctorado en Estados Unidos. Entonces traten de enfocarse en temas sí personales, pero un poco más relacionados a la academia, un poco más relacionados a la facu, o al trabajo, a las investigaciones que realizaron, ¿ok? Y tratar de tomar con pinzas temas muy, muy personales, ¿ok? Y también eviten hablar mucho de terceras personas. Claro que pueden mencionarle a la cantidad de personas que ustedes quieran en su ensayo,
pero que sean personajes secundarios, ¿sí? El ensayo es acerca de ustedes. Si el ensayo de Clara, yo quiero leer y saber cómo Clara superó una situación difícil, qué habilidades de resiliencia usó ella y cómo eso le preparó a ella para ahora hacer un intercambio, para tener una experiencia de intercambio internacional. Yo no quiero saber cómo la hermana de Clara consiguió eso. Si yo quiero saber de ella. ¿Ok? Entonces, hablen de ustedes. ¿Sí? Otro punto importante con el ensayo del country specific, con esta pregunta que la tenemos aquí para Paraguay, el ensayo un poco más corto, es que como cualquier ensayo, tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Ok? Para la introducción, lo que yo veo y mis colegas y yo vemos bastante, ¿verdad? En esos primeros borradores del ensayo, es que es muy, eh, em, los alumnos recurren en demasía a iniciar su ensayo con la frase de alguien, con una frase de una parte de una canción, con la estrofa de algún poema, con una frase que alguna vez alguien dijo, y que está bien, el alumno capaz de verdad se identifica un montón con esa frase, ¿verdad? Y capaz es el mantra que el alumno tiene para superar todos sus problemas. Pero empezar un ensayo con la frase de alguien más, ¿verdad? Generalmente no es muy bien visto, no es muy original, ¿verdad? Para una persona que está leyendo 300 aplicaciones y tiene que leer 300 ensayos y 200 de esos ensayos empiezan con la frase de alguien más, ¿verdad? Entonces, en vez de usar la frase, traten de empezar el ensayo capaz con una anécdota, ¿ok? You can start with an anecdote of yourself. Sí, entonces en vez de contar lo que Theodore Roosevelt dijo en el 1800, pueden contar lo que ustedes pasaron ahora el año pasado, pero cuando eran niños o en la adolescencia o cuando comenzaron la universidad, pero o sea, alguna anécdota relevante para lo que quieren contar en el ensayo. ¿Sí? Ese es un tip, no les estoy diciendo empiecen con una anécdota, pero si de verdad no saben cómo empezar, capaz contar algo que les pasó hace 2, 3 años o hace una semana, capaz eso les sirva como combustible para después continuar escribiendo, ¿sí? Y a lo largo de escribir el ensayo van a darse cuenta que van a rever y rever y rever y cambiar un montón de cosas. Así que no se desesperen por eso, por no tener ya la introducción perfecta el primer día, ¿sí? No se estresen. Ustedes escriban lo que tienen en la cabeza y después van puliendo, van viendo qué ordenar, qué no, qué quitar, qué dejar, qué agregar. ¿Ok? Con respecto al desarrollo, traten de alinear el ensayo de forma que se entienda, ¿sí? No comenzar contando algo de un personaje al que todavía no nos presentaste. O sea, primero presentame el personaje y después contame. Por ejemplo, em, eviten, por supuesto, y sobre todas las cosas, eviten plagiar ensayos, ¿sí? Entiendo que es muy fácil y muy tempting querer copiar y pegar esa pregunta del country specific en Google y ver qué ensayos, qué opciones nos dan, ¿verdad? Y decir, Dios mío, este párrafo me reidentifica. Y hacer copy-paste de eso en mi ensayo, eso es un error fatal, ¿ok? Y los que están postulando a la Fulbright, son personas que ya terminaron una carrera universitaria, por lo tanto, estoy segura que tienen muy presente que el plagio, it's a big no-no, ¿verdad? Eso es algo que no hacemos en la universidad, en ningún grado de la universidad, ni en la licenciatura, ni en la maestría, ni en el doctorado. Entonces, en el ensayo para aplicar a Fulbright, por supuesto que se aplica la misma regla, ¿ok? Entonces, no al plagio. Y para la conclusión, así como en todo el ensayo, son libres de redactar lo que ustedes deseen, pero sí está bueno que en la conclusión dejen o traten de dejar un mensaje positivo, ¿sí? No cierren el ensayo de forma muy negativista o con una visión muy pesimista del futuro o de lo que ustedes luego no van a conseguir y que si consiguen va a ser un milagro. No hace falta. Que traten de terminar el ensayo de forma alegre, de forma positiva, con
optimismo para el futuro, ¿ok? Son pequeños tips, ¿verdad? Como ustedes van a adaptarse a los cambios sin problemas, ¿verdad? Y ustedes son personas que, me encanta esta frase en inglés, that you embrace discomfort, ¿verdad? Que tipo que salen de su zona de confort y que les encanta. Entonces, bueno, son tips, again, ¿ok? Y ahora sí vamos a fijarnos un poco en el Statement of Purpose, que ya es el ensayo un poquito más extenso. Aquel ensayo que mínimamente tiene que tener 900 palabras y un máximo de 1100 aproximadamente. Entonces vamos a comenzar con eso. Antes de iniciar, solo quería revisar el chat. Dice Virgilio, esa es una pregunta estándar de la postulación, no va variando. Me imagino que te referías al country specific. El country specific question es una pregunta que no varía en esta postulación. ¿Ok? Todos los alumnos que están postulando ahora hasta el 31 de mayo del 2024 para Fulbright en Paraguay van a responder esta pregunta, si la de la resiliencia. ¿Ok? El año que viene, si quieren postular recién el año que viene o intentaron este año y por algún motivo no salió y quieren volver a intentar el año que viene, les adelanto que va a haber una nueva pregunta, ¿verdad? Referente al country specific. ¿Okay? Y lo mismo, si comparan la aplicación de Paraguay con la aplicación de Argentina o de Brasil, ¿verdad? De sus programas de Fulbright, capaz encuentren que también esa pregunta es diferente en Brasil, en Argentina y en Paraguay, porque es una pregunta específica para nuestro país. ¿Ok? Entonces, no varía este año, pero sí en los siguientes años. Okay, ¿ya? Y Marcos dice, ¿cómo nos comparten la presentación? Vamos a mandar, voy a hacerlo, no quiero prometer, pero haré lo posible de tener esto en un PDF y enviar el PDF al grupo de WhatsApp donde están los postulantes o los chicos que quisieron entrar al grupo, ¿verdad? La verdad. Pero también pueden escribirnos a nuestros correos a solicitar la presentación, ¿ok? Si alguno de ustedes no está en el grupo de WhatsApp o prefiere no estar, pero si quieren recibir la presentación de hoy, pueden escribirnos un correo solicitando la presentación del taller de hoy y nosotros les compartimos el PDF. ¿Ok? Pueden hablar de lo que ustedes quieran en el country specific. Y la última pregunta que leo antes de continuar es de Clara. Dice, the country specific question sería entonces el writing sample que figura en la sección de study plan. Te quiero decir que sí, Clara, no tengo de memoria ahora el formulario, pero yes, es el writing sample que figura en el form, ¿ok? Bueno, veo que hay más algunas consultitas. Voy a continuar la presentación y luego al término de esta parte de la presentación vuelvo a entrar en el chat, ¿ok? Bien, el Statement of Purpose. So, what does Fulbright look for in your Statement of Purpose? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Fulbright quiere saber? ¿Okay? Básicamente tu SOP tiene que hacerte resaltar de los otros aplicantes. Ese es el objetivo de ustedes. De todos los 300, 500, 600 chicos que apliquen, ustedes tienen que resaltar, ¿sí? Y esa diferencia, las personas que están evaluando los perfiles de ustedes lo van a encontrar en sus ensayos, ¿ok? Generalmente el ensayo es lo que le hace diferente a un alumno de otro, ¿sí? Fulbright lo que quiere ver es que ustedes tengan un buen fit para el programa, ¿sí? El programa de Fulbright, espero que muchos o todos de ustedes ya hayan investigado a fondo acerca de Fulbright porque están postulando a estas becas. Entonces sabrán de que Fulbright busca alumnos que sean líderes, que sean creativos, que sean personas con mucho entusiasmo para aprender, que les encante hacer un intercambio cultural, ¿verdad? Que defiendan los valores de su país en el extranjero. O sea, busca un montón de cualidades en una persona y el ensayo de ustedes tiene que demostrar esto. ¿Okay? Un buen tip que figura acá en formato de pregunta, pero para que se analicen, ¿verdad? Es cómo los objetivos futuros de ustedes se alinean con la misión general de Fulbright. Fulbright como programa tiene un montón de misiones. Tarea de ustedes, googlear, leer estas misiones de Fulbright y ver si hay alguna en donde, che, yo quiero lo mismo y mira, Fulbright también está buscando alumnos que quieran esto. Entonces, en su ensayo ustedes pueden mencionar,
I am deeply passionate about achieving this in my life, right? Y ahí entonces el que está leyendo el ensayo va a decir, che, este alumno quiere lo que nosotros queremos, ¿verdad? Vamos a hacerle pasar a la siguiente etapa o algo así, ¿ok? Entonces, son formas de ver cómo ir escribiendo, redactando el ensayo, ¿ok? Para iniciar el Statement of Purpose, por supuesto, van a leer las instrucciones, que es lo que les pide el Statement of Purpose, y iniciar con una lluvia de ideas es algo bastante productivo. A mucha gente le funciona. Capaz a uno de ustedes no les funcione, no le gusta hacer lluvia de ideas, no pasa nada, ¿verdad? Pero está bueno, si es que les funciona esta técnica, escribir, ¿verdad? La lluvia de ideas, ¿qué es? Es escribir todo lo que te viene a la mente, anotar eso, ¿verdad? Dejar por escrito. Entonces, pensar en el what's my intent, no es intento, qué busco yo eh, al aplicar a Fulbright. ¿Por qué estoy aplicando a Fulbright? ¿Qué quiero a cambio? ¿Cuál es mi career goal? ¿Qué yo quiero? What do I want to achieve as my career, right? What are the most relevant experiences that I have had that prepared me for grad school, right? That shaped me for grad school, okay? What are the values, the lessons, the experiences that I've had that are important for me and that I want to share with someone else, right? Entonces, todas estas cositas ir analizando al momento de redactar el Statement of Purpose, ¿ok? Voy a quedarme en el chat y le cedo la palabra a John porque siento que hablé un montón. Así que John, you're the king of the floor now. Thank you very much. Now, that's a pleasure for me to be here. Voy a explicar un poquito además acerca de cómo desarrollar el tema del cual uno quiere hablar. Porque uno al escribir un ensayo es como una película. Siempre le digo a mis alumnos de que escribir un ensayo es vender una película. Si yo les doy un ejemplo de un personaje sumamente carismático con el cual uno pueda empatizar, por ejemplo, Bob Esponja, o por ejemplo, El Hombre Araña, que es uno de los personajes más famosos dentro de la caricatura, de las películas, eh, en carácter mundial, uno podría preguntar fácilmente por qué nos identificamos tanto con él. Y realmente nadie se identifica con Spider-Man por los poderes que tiene, sino por los problemas que tiene y cómo es que él puede solucionarlo. Esa parte humana es la que realmente nos hace quererlo. Lo mismo pasa con el desarrollo del tema del ensayo. Es decir, uno tiene que encontrar cuáles son sus valores y cómo es que desarrolla esos valores de los cuales quiere hablar, que muchas veces también tiene que ver con la misión fundamental del programa. Estuve investigando un poquito y ahí voy a pegar en el chat la frase de inicio que pone en la Asociación Fulbright Paraguay, que es una frase dicha por el mismísimo Fulbright, donde habla un poco más acerca de lo que es el programa Fulbright en sí. Entonces, una vez terminado el proceso de brainstorming, que es la parte de la generación de ideas, es decir, escribir todo lo que se te viene a la mente, es hora de desarrollar las cosas, es decir, contar tu narrativa a través de una forma interesante. Y en todos los discursos de dialéctica, en todos los discursos de oratoria, siempre hay dos partes fundamentales dentro de una narrativa. Primeramente, la parte de la primacía y culminando la parte de la recencia. Es decir, uno tiene que empezar de una manera impactante un ensayo para que el lector tenga interés por saber un poco más de la vida de la persona y una resencia que sería la parte que dijo Naomi de no perder la línea argumental, perdón. Es decir, contar una historia que tenga sentido dentro mismo de lo que uno quiere promover su imagen. Entonces, así iniciamos y dice, use your own voice. The university wants to see your personality. La universidad, en todo caso, quiere conocer tu perfil holístico, es decir, quiere saber quién sos vos, más allá de los objetivos que tengas también dentro del ámbito profesional. Siempre es importante la calidad de persona también. Include information about you, not just what you have in your application. Do not make it a narrative version of your CV. Es decir, tratemos de que la narrativa sea algo nuevo, no simplemente describir lo que dice el currículum vitae de una persona que en este caso ya está en la parte escrita, sino que contar algo nuevo, puedes incluso contar lo mismo, pero la manera en que contás es muy importante. En este término tenemos tres cosas que son sumamente importantes dentro de un ensayo. Primeramente, demonstrate who you are in terms of values, aspirations, goals, and passions. Reveal your critical thinking skills that will help you achieve success in your graduate studies.
y analyze your growth process. Do not brag or complain about your accomplishments. Estos 3 puntos son sumamente importantes a la hora de uno escribir un ensayo. ¿Cuál es la delgada línea entre contar los desafíos que uno afrontó y ser un presumido acerca de eso? Es muy importante tener en cuenta esa línea porque así como les mencioné de los personajes principales de películas, eh, lo que uno no quiere, y voy a contar esto más adelante también, pero la versión del superhéroe, es decir, no existe un superhéroe en la vida real, sino que somos un conjunto de personas que a través de nuestras pasiones y a través de lo que nos gusta, que es los estudios universitarios, a través de eso podemos llegar a ser mejor y lograr un impacto positivo dentro de nuestras comunidades locales a través de aprender estas cosas dentro del ámbito internacional. Esa es una de de las misiones fundamentales de Fulbright. Por eso el intercambio académico. Uno no solamente aprender de otros profes, sino la parte cultural y la parte de los valores para uno aplicar de vuelta acá en términos locales, es decir, en la zona local. Hay algunas estrategias muy importantes a la hora de desarrollar el tema del ensayo. Primeramente, keep writing. Even if you think that even if you think what you're writing is not good, you will edit it later on. Solamente escriban, no se preocupen mucho en el primer borrador por algunos errores ortográficos, no se preocupen mucho por algunas estructuras gramaticales. Eso no es tan importante en el primer borrador porque eso se puede corregir después. Lo que no se puede corregir después es la inspiración que te viene y la manera en que quieres contar la historia. Include details. You should show your ideas, not just tell or state them. Uno de los problemas principales de varios de mis alumnos, incluso mío también hace algunos años, es el hecho de querer narrar una historia simplemente cayendo por lo fácil. Es decir, tuve un problema X y me puse triste. Es decir, esa narrativa o esa oración es demasiado simplista que el narrador realmente no va a sentir empatía por la historia que está leyendo. Hay diferentes maneras de expresar que uno se sintió triste en ese momento. Por ejemplo, caminé lentamente entrando a la habitación, miré por las paredes, encendí el televisor sin ningún interés y me senté mirando hacia el horizonte de la nada. Es decir, eso ya es una exageración, pero es una buena forma también de demostrar esta narrativa, es decir, estas figuras literales o literarias en este caso que contribuyen a enriquecer el tema del cual se está hablando, que tienen muchos otros ejemplos. Lo ideal sería, en vez de contar que estamos tristes, demostrar tristeza en ese momento. O en vez de decir, fue difícil para mí pasar del segundo al tercer año. Eso es muy simplista. Lo ideal sería, pese a las muchas dificultades a las cuales me enfrenté, siempre mantuve el esfuerzo o mantuve mis ideales y logré convencer digamos, al curso en sí de mis ideas, por ejemplo, ¿verdad? Que es una alternativa también que tienen, pero esa parte es muy importante, la parte de demostrar a través de las palabras y el utilizar figuras literarias. Make sure you answer all parts of the prompts and follow all the instructions that are given. Esto es muy importante. Hay una herramienta de Cambridge que te ayuda mucho para poder mejorar tus ensayos que se llama Write and Improve. Voy a ver si me da un tiempito después para poder dar esa herramienta, pero es una herramienta muy buena que te ayuda a mejorar tus habilidades de escritura de ensayos. En esa herramienta te da ciertos temas de los cuales uno puede escribir. Entonces uno anota todo su ensayo, te da un límite de palabras, te da consejos, te da un feedback de lo que fue tu ensayo, entonces uno puede mejorar. Otra herramienta muy útil para esto es Grammarly. Entonces uno puede entrar a una hoja de Grammarly, puede escribir su ensayo y Grammarly te sugiere algunas alternativas que puedes mejorar tus frases dentro de tu ensayo. Write multiple versions, then edit. Hay muchas formas de contar la misma historia. En términos de anécdotas, por ejemplo, hay que ver, por ejemplo, cómo uno cuenta para que sea más impactante y significativo para el lector, porque no es lo mismo decir el ejemplo que había dado de empezar con el núcleo de la cuestión a empezar con la finalización de la cuestión. Es decir, el viaje de la persona, el viaje del héroe, más o menos, y cómo es que una persona llega a ese momento cúspide, digamos, de la vida de la persona y cuáles son las herramientas narrativas que uno utiliza para llegar hasta allí. Y después, do not be afraid to make several revisions of your essay. Nosotros siempre vamos a comentar esto también después, pero no tengan miedo de pedir feedback.
uno de los problemas principales que tenemos nosotros, incluso incluyéndome en este caso, es tener miedo a las evaluaciones y tener miedo a la opinión de los demás. Pero nosotros como asesores educativos tenemos experiencia en corregir ensayos, entonces tengan la confianza de mostrarnos sus ensayos, pedirnos consejos de cómo nosotros podemos ayudarles también. Y si tienen una persona de confianza, es decir, un amigo, una amiga, un colega, ahí pueden también mostrarles su ensayo para que les dé ciertas recomendaciones que siempre son importantes. Tanto los feedbacks negativos como los positivos siempre son importantes en este caso. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Questions and examples. Talk about an achievement or event, formal or informal, that marked an important decision in your life. You should talk about a milestone in your life, but a smaller, less formal event that could be a surprising and memorable essay. Try to avoid the hero essay that talks about how perfect you are or a perfect performance, and analyze the growth process. Do not brag or complain about your accomplishments. Esto habíamos hablado anteriormente, pero es muy importante que no te presentes como una persona perfecta. Es decir, en cualquier película, cualquier libro que vemos de un personaje principal, el personaje principal nunca es súper poderoso y ganó todas las copas, ganó todos los campeonatos, siempre fue electo como el mejor alumno de tal parte. No, sino que hay que enfocarnos en el proceso que una persona tuvo para alcanzar el éxito, en este caso. Y esto puede aplicarse a cada uno de forma personal, cada uno puede hablar de una parte de su vida que es muy importante. Por ejemplo, en mi época, cuando a mí me correspondió escribir un ensayo, yo me enfoqué mucho en el fracaso más que en el éxito. Es decir, hablé de muchos fracasos a través de ciertas anécdotas y cómo es que estos fracasos fueron un cúmulo de experiencias para yo finalmente lograr alcanzar un éxito parcial. Porque yo, digamos que la tesis o el modo principal de mi ensayo era que el éxito era simplemente parcial, pero que los fracasos servían de experiencias para uno poder superarse a sí mismo. Entonces, siempre es bueno también, esto voy a hablar más adelante, pero siempre es bueno empezar con una frase. Es decir, vos sos una persona y cuál es la frase que te caracteriza. Es decir, cuál es la frase que resume tu viaje dentro del ámbito educativo. Por ejemplo, me enfrenté a dificultades porque vivo lejos y tuve que viajar desde el interior del país a Asunción para poder estudiar la carrera que yo quería porque no existía en mi ciudad, por ejemplo. Bueno, ese es tu viaje del héroe, eso es de lo cual vas a hablar en tu ensayo a través de las distintas figuras literarias, por ejemplo, la metáfora del bus que parte de una ciudad para llegar puede ser la representación de tus sueños. Es decir, esto se puede alargar mucho y podemos conversar por horas en una asesoría sobre cómo podríamos expresarlo de una mejor manera, pero siempre es importante tener una línea principal y argumental a la cual uno quiere comentar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Format or organization, the opening paragraph, discuss your goals, both in terms of your field of study and general and your area of specialization. Describe the type of program you wish to pursue and how it relates to your academic and professional background and your future objectives. In these terms, we're going to divide this into two. The first one is going to be master's degree candidates should be able to identify a special area of interest within a broad survey of their field of study. Doctoral candidates should describe an event, well, in this case, an area of interest and should suggest possible topics for their research. Entonces, esto se divide en dos temas principales, primeramente para los candidatos del máster y posteriormente los candidatos del doctoral candidates. Bueno, que es una redundancia en este caso. Y siempre se tienen que enfocar principalmente en el área de interés. Es decir, un candidato muy importante que tuve la oportunidad de conocer también en estos años fue, por ejemplo, David Riveros García, que ahora creo que está estudiando en Harvard. Y una de las cosas principales es que él tiene una narrativa de vida. Prácticamente todos sus estudios se orientan a una lucha contra la corrupción y la transparencia. Entonces, él tenía una misión de vida fundamental que es la que realmente le da sentido a la persona que él es hoy día. Y realmente eso es muy importante porque la línea de investigación, tanto sea en ámbitos de transparencia, en ámbitos económicos, en ámbitos literarios, eh, son muy importantes porque definen la línea argumental de quién sos como persona y cuáles son tus misiones fundamentales
para llegar a ese objetivo en común que tenés. Y cómo contás eso es el tema. Es decir, cómo contás eso es lo que te va a hacer diferente de otros candidatos. Hay algunos tips que siempre son importantes, como les había dicho, capturar la idea central o el tema principal de un ensayo. Todo eso puede iniciar a partir de una frase, es decir, uno dice una frase y uno llega a desarrollar esa frase. Siempre es importante ser concisos. You can develop a lot of like with few words. No se tiene que confundir la parte de usar las figuras literarias y contar algo importante dentro de la narrativa con palabras complejas. Esa parte es muy importante definir porque muchas veces los alumnos pierden mucho tiempo porque, claro, me van a decir 800 o 1000 palabras son muchísimo y eso es correcto, es muchísimo cuando no estás seguro de lo que querés contar, es decir, no estás seguro de qué historia querés contar. Pero si realmente estás seguro de lo que querés mostrar, querés contar al comité de selección de Fulbright, es mucho más fácil porque uno puede elegir ciertas partes del ensayo. Por ejemplo, en la introducción quiero hablar de este tema X, en la parte del body paragraph quiero hablar de este tema y así sucesivamente. Entonces siempre es muy importante tener una idea central, es decir, contar muchas anécdotas o contar por lo menos unas dos, tres anécdotas, pero que tengan relación con la resencia que había mencionado principalmente al inicio de esta charla. La primacía es cómo empezamos el ensayo y la resencia es el mensaje final que Naomi también mencionó de una manera muy interesante, que puede ser un mensaje positivo, no simplemente tiene que ser un mensaje negativo y decir, mi país necesita mucho para llegar a este aspecto, hay ciertos problemas, es decir, tal cosa. Podemos también mencionar de que a través de nuestro trabajo, a través del trabajo que se ha realizado, se pudo lograr estos avances específicos, por ejemplo. Simplemente alguna idea. Vamos a pasar a la siguiente. Y después está el body paragraph. Como ya mencionamos anteriormente en la introducción, en el body paragraph se habla del academic and professional qualifications. Describe how your background has prepared you for your proposed program, including three important points. The first one is your expertise and accomplishments in your major field, including any research you have conducted. Esta parte es muy importante. Esta parte entra dentro de lo que sería, dentro del ámbito de la oratoria, una prueba de lo que uno hizo. Es decir, ciertas cosas que son importantes mencionar dentro de la narrativa que son innegociables. Es decir, alguna investigación que es importante o algún trabajo, alguna tesis, algún artículo académico que sí o sí hay que mencionar dentro de nuestro ensayo y que vamos a tratar de ponerlo en una perspectiva que no sea forzada, es decir, que no estemos forzados a comentar eso. Your previous studies and professional experience and how they relate to your intended program and other relevant experiences, community activities, leadership roles, awards, publications, be sure to include details. Esta parte también es muy importante porque el perfil holístico del postulante Fulbright se enfoca mucho en una persona que se pueda diferenciar a través del trabajo comunitario, a través del liderazgo, a través de iniciativas y a través de distintos trabajos académicos de investigación. Posteriormente, format and organization, algunos tips que pueden llegar a aplicar. The first sentence of every paragraph should be a strong transition, and every paragraph should develop your future, like your ideas further. In every paragraph, use concrete examples that support the topic sentence of the paragraph and your central theme. You must substantiate your claims. Acá tenemos dos ejemplos. Don't say, I am a good candidate for Fulbright because I am a leader and I am interested in politics. Eso es algo que recomendablemente no deberíamos de decir. Podemos decir en vez de eso, in 2012, I worked on the Hillary Clinton campaign. I started as an office assistant, but my supervisors recognized my leadership mindset and interest in working with the youth. They promoted me to a group leader for students who went to universities and talk about the candidates and the importance of voting. Es decir, estamos diciendo prácticamente lo mismo, pero en una narrativa diferente. En la segunda parte estamos mencionando muchos más detalles, como el año particular en el cual sucedió, los valores que uno propuso como la persona que estaba siendo partícipe de ese suceso y finalmente cuál fue el resultado
de la acción que llegó a desarrollar. Es decir, es la misma frase, claro, es un poquito más largo, pero no hay que olvidar que sigue siendo una manera concisa. Después pasamos a la siguiente. Y finalmente la conclusión, que Naomi ya había dado un mensaje principal antes de mi disertación, que en la parte conclusoria o en la parte de conclusión es importante explicar o resumir todo el ensayo, en este término hablar de tus intereses, en qualifications for the proposed program. The selection committee will read many applications. It is important to make your particular talents and individuality stand out and to leave them with a strong sense that you are an excellent candidate for the program. Es decir, en la parte de la conclusión, uno, además de resumir ciertas partes importantes que habló previamente en el ensayo, es importante también recordarles tu línea argumental principal del ensayo del cual estás hablando. Yo siempre les recomiendo a los alumnos la parte de la primacía y la recencia, tratar de conectar la primacía con la recencia. Por ejemplo, si uno empezó con una anécdota, es importante en la parte de la conclusión volver a esa anécdota, tratar de conectar un poquito. Por ejemplo, si en la anécdota principal se habló de tu infancia, que es uno de los tópicos recurrentes que los alumnos suelen usar, volver un poquitito a esa parte de la infancia. Uno de los ensayos más importantes que he escrito precisamente habla de eso. En la parte de la anécdota principal de la introducción, hablé un poquitito acerca de los valores que me transmitió mi padre. Y en la parte de la conclusión volví a ese tema principal tratando de conectar con todo mi ensayo. Entonces, lograr eso es lo importante dentro de un ensayo para aplicar a las universidades de Estados Unidos. Después, bueno, algunos tips también. Así como ya les había mencionado, es importante reafirmar las ideas y temas principales que son los principios fundamentales del ensayo. Y finalmente, put the experiences you wrote about the wider context. What do you want to do later, and how will this program help you with successes in the future? Eso es muy importante que olvidé mencionar. Siempre tienen que tener en cuenta en un ensayo para aplicar a un programa en específico o para aplicar a cualquier programa, de que uno en realidad se está promoviendo como un candidato. Por eso se llama candidato, porque es una persona potencialmente seleccionable para ese programa en particular. Entonces siempre tiene que en la conclusión hacer recordar por qué uno es un candidato competitivo potencialmente seleccionable para ese programa en particular. Es decir, por todas estas razones, considero que soy un candidato potencialmente importante para ser seleccionado. Obviamente no con esas palabras, pero a lo largo del ensayo mencionar también esa parte. Es muy importante a través de los valores que uno comentó previamente. Después, la última diapositiva. Naomi, te devuelvo la palabra. Genial, muchísimas gracias, John. Y bueno, a modo de ir cerrando la charla de esta tarde, nos gustaría darles ciertos tips finales. Por supuesto que pueden pedirnos ayuda o pedirle ayuda a personas de su confianza para que lean los ensayos que ustedes van redactando, ¿sí? Es importante de que si le soliciten ayuda a uno de los asesores de Education USA, a John, a mí, a mis colegas de Asunción, colegas de San Lorenzo, que lo hagan con tiempo, ¿ok? No esperen a que sea un día antes del deadline de la aplicación y ahí nos piden que leamos su email o su ensayo, ¿ok? Háganlo por lo menos con 3 o 4 semanas de anticipación, así ustedes también tienen tiempo de editar o de rehacer lo que necesiten hacer, ¿ok? No se sientan obligados a aceptar todas las sugerencias que reciban respecto a los ensayos que ustedes escriben, ¿sí? Por supuesto que muchas personas van a tener sus propias opiniones, entonces si les piden corrección a 10 personas diferentes, van a recibir 10 comentarios diferentes, ¿sí? Por eso les animo a que no
no envíen sus ensayos por enviar, ¿verdad? Tipo mandar así masivamente a 10, 15, 20 personas para que lean. Traten de enviarle el ensayo solamente a las personas en quienes de verdad ustedes confían acerca del feedback que van a recibir y que saben que que están diciendo esas sugerencias con la mejor de las intenciones, ¿sí? Igualmente no se sientan obligados a cambiar algo en su ensayo solamente porque alguien más lo dijo, ¿ok? No tengan miedo de borrar o de editar ciertas partes del ensayo o inclusive de cambiar el ensayo por completo. Créanme, una de las cosas más comunes que vemos. Empiezan con un ensayo hablando de una cosa, pero a las 2 semanas se dan cuenta de que en realidad eso no es algo de lo que quieren hablar y cambian todo eso. Entonces no pasa nada, ¿ok? El ensayo ustedes lo pueden editar y reeditar hasta el último segundo antes de enviar, ¿ok? Asegúrense de conseguir el límite de palabras que se solicita. Si piden un mínimo, escriban por lo menos ese mínimo, ¿sí? Y si dan un máximo, no se excedan de ese máximo, ¿sí? Respeten los límites y luego chequen errores gramaticales o si están utilizando acrónimos. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Generalmente las personas que se graduaron de la universidad no le dicen yo me gradué de la Universidad Nacional de Asunción, dicen yo me gradué de la UNA, ¿verdad? UNA es lo que conocemos. Entonces, en el ensayo puede que ustedes estén escribiendo y pongan una de las clases más difíciles que tomé en la UNA fue la clase de ta, ta, ta. Ese una, si es que ustedes no explicaron antes al inicio del ensayo que una significa Universidad Nacional de Asunción, tienen que explicar esos acrónimos, ¿ok? Si ponen CDE, ¿verdad? Porque yo me crié en CDE, expliquen qué es CDE, Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, cualquier acrónimo que utilicen en su ensayo, make sure de que hayan explicado eso antes, ¿sí? Y asegúrense de que no haya ningún error de vocabulario, de spelling, de deletreo, ¿verdad? A veces escribir en inglés, como no es nuestra lengua madre, solemos obviar o pasar de largo a veces el agregarle una L o la doble S o una doble O, ¿verdad? Y se nos pasa y enviamos así el ensayo y la persona que está leyendo minuciosamente y notó 3 errores, ¿verdad? En el ensayo de Fulbright que mandaste, que tuviste 3 meses para escribir, ¿verdad? Y hay 3 errores en el ensayo, no va a quedar muy bien, ¿verdad? Entonces tómense el tiempo o pídanle a alguien que es fluente en inglés, que es colega suyo, que es amigo suyo y que puede darle una mirada un poco más técnica, ¿verdad? Que no haya ningún error gramatical o de vocabulario. Eso es algo muy bueno por hacer, ¿ok? Y a modo de ir cerrando nuestra charla y en honor al tiempo de ustedes también, les queremos agradecer un montón porque se conectaron. Tenemos 8 minutitos, 7 minutitos para hacer preguntitas, pero les animo a que si tienen preguntas muy extensas o preguntas un poco más privadas que capaz no la quieran hacer aquí en la grabación frente a todos, pueden escribirnos a cualquiera de estos 3 correos, ¿ok? Al correo de Asunción, de Ciudad del Este o de San Lorenzo. Con esas preguntas, inclusive podemos agendar una cita virtual o una cita presencial si así lo desean. ¿Ok? Dejo estos minutitos que tenemos libres para escuchar un poco las consultas que tengan y aprovecho de nuevo para agradecerle a John por haber ingresado a la charla de hoy y a todos los participantes. Así que cualquier consulta que tengan, leí en el chat que muchas personas están interesadas en el grupo de WhatsApp, me encanta. Les dejo nuestro correo otra vez por si no lo anotaron, es asuncion@educationusa.org. Tienen Ciudad del Este, @educationusa.org y San Lorenzo, @educationusa.org. Pueden copiar y pegar ese correo y nos mandan un mail. Sí, díganos, yo me conecté al taller de Fulbright y hablaron de un grupo de WhatsApp, quiero entrar a ese grupo de WhatsApp. Y nosotros ahí les estaremos enviando el link de acceso, ¿ok? Para el grupo. Yo no estoy como administradora del grupo, por eso no puedo enviarles ya el link, pero los compañeros de Asunción tienen ese dato, así que sin problemas les mandamos, ¿ok? ¿Alguna otra consulta? Bueno, no les quiero presionar a que hagan preguntitas tampoco.
Estamos a las órdenes en lo que les podamos ayudar desde Education USA. Recuerden que los servicios son totalmente gratuitos, así que inclusive si hacen, si solicitan una cita o quieren hacer algo virtual o presencial, ir hasta la oficina, no hay ningún problema, es simplemente mandarnos un mail y agendar esa cita, esa reunión y responder las preguntas que tengan. ¿Ok? Éxitos en la aplicación a todos ustedes. Estoy segura de que hay grandes cosas en el futuro de cada uno de ustedes y espero verles en los siguientes workshops, en los siguientes talleres. Sí, que tengan una buena tarde y un excelente resto del día para ustedes. Bye bye.